Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Buenos días, ¿cómo están? Pues por la gracia de nuestro Dios aquí estamos nuevamente sirviéndoles, ya que el Señor en su misericordia, como dice su palabra, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, para gloria de Dios únicamente. Gracias por permitirme servirte, lo hacemos con todo nuestro corazón para gloria de Dios y edificación de su iglesia, y también para aquellos que no conocen el Evangelio de poder, lo escuches y atiendas el llamado de Dios para tu vida a través de Jesús. Mi nombre es Romualdo Sosa Ramírez, estoy como pastor en el campus Santa Catarina de la Iglesia Bautista Dios está aquí. Estamos ahí sirviendo. Dios nos proveyó una bodega ahí en el mercado de abastos Santa Catarina, y es ahí donde estamos ministrando. Del programa Predicando a las Naciones, que transmite desde Santa Catarina, una ciudad preciosa, trabajadora, ¿sí?, para el mundo a través de Radio Adicción Cristiana. Saludamos a todas las personas que nos ven en YouTube y quienes también nos escuchan. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la verdadera fe requiere obediencia. Si alguien tiene alguna duda sobre esta palabra o algo que tú quieres o creas que te podemos apoyar, con toda confianza puedes llamar al teléfono 1522-3508. Y obviamente, si quieres que oremos por ti, lo hacemos con todo nuestro amor, ¿sí? Y también lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo con la clave 5281 y vía WhatsApp al 811-555-9932. Bien, mis hermanos y amigos que nos ven y escuchan, el texto que vamos a tomar como base bíblica es Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Si me permites leerlo, escúchalo. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es
imposible agradar a Dios. Es por ello, ¿sí?, que una verdadera fe requiere obediencia, una verdadera fe requiere acción, requiere que nosotros actuemos, ¿sí? Yo creo que la mayoría sabe lo que significa fe, y ahí lo dice en el versículo 1 también de Hebreos. Es pues la fe, ¿sí?, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de fe, ¿sí?, no estamos hablando de vista, estamos hablando de creer, de esperar algo que no vemos. Pero ¿cómo vamos nosotros a tener fe? ¿Sí? ¿Cómo sabemos o cómo vamos a adquirir nosotros fe? ¿Sí? Bien, Romanos 10:17 dice lo siguiente: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener conocimiento, creencia y confianza. No podemos tener fe si no oímos, si no leemos, si no escudriñamos la palabra de Dios, ¿sí? Por eso nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no conoces la palabra, ¿sí?, no puedes decir que tienes fe. Imagínate tú, ¿qué obedeces si no conoces la palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios, ¿sí?, si no la conoces? ¿Qué es lo que vas a practicar? ¿Qué es lo que vas a guardar si no conoces la palabra de Dios? Por ende, no tienes fe, porque viene por el oír la palabra, ¿sí? Es por ello que en otra parte de la enseñanza bíblica nos dice que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas de Dios, le son fantasía, le son cosas irreales. Pero cuando tú, ¿sí?, tienes fe en base a la palabra de nuestro Dios, entonces, ¿sí?, tenemos que actuar, tenemos que obedecer. Cuando Dios me dice lo que quiere hacer por medio de mí, ¿sí?, cuando Dios me dice que quiere hacer algo a través de mi vida, ¿sí?, enfrentamos una situación, y hace poquito lo aprendí, me deleitaba con mis hermanos, ¿sí?, enfrentamos una situación de crisis de fe. Antes quiero hacer un breve paréntesis. En Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, el origen de nuestra salvación es la gracia de Dios. Gracia al ilimitado amor de Dios, a la bondad, a la piedad y a la misericordia de nuestro Dios. Por eso dice en Lamentaciones capítulo 3, 22 y 23, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Aunque nosotros le fallemos, Él permanece fiel. Entonces, la fuente de nuestra salvación es la gracia de Dios, y el medio de nuestra salvación es la fe. La fe es la obra de la gracia de Dios en nosotros. Nadie, absolutamente nadie, puede llamar a Jesús el Cristo si no es por el Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra, hablando nuestro Señor Jesucristo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no
le trajere. Somos salvados por medio de la fe, pero es por la gracia de nuestro Dios. Ya dijimos, ¿qué es la fe? Es conocimiento, es creencia y es confianza. Ya dijimos cómo se obtiene, ¿sí? Se obtiene por el oír la palabra de nuestro Dios. Y cómo se aumenta, entre más conozcamos de Jesús, más desearemos conocer de Él y así aumentará nuestra fe en Él. Bien, cuando Dios me dice que quiere hacer algo a través de mí, enfrentamos una situación de crisis de fe. ¿Qué significa la palabra crisis? Del griego significa separar o decidir, de allí el término crítica, o sea, análisis para emitir un juicio, o criterio, que es el razonamiento adecuado. Crisis de fe es el momento en que debo de tomar una decisión. Por eso, ¿sí?, el tema es la verdadera fe requiere obediencia, no solamente creer, ¿sí? El diablo cree, conoce la palabra y tiembla. Es importante obedecer la palabra de nuestro Dios. Es allí cuando realmente conocemos, creemos y confiamos, ¿sí?, en nuestro Dios. Ese momento de crisis cuando tengo que tomar esa decisión. Hay una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y quiero compartir contigo. En Mateo capítulo 21 y verso 28, antes quiero aclararte que es una parábola. Es un relato corto en forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establece una comparación. Bien, en este pasaje de Mateo 21, versículo 28, Jesús dice: ¿qué os parece? ¿Qué significa qué os parece? Nos está diciendo Jesús, vamos, consideremos aquí, consideremos esto. Y en esta parábola presenta dos tipos de personas, dos clases de personas. El que demuestra ser mejor de lo que prometía. Y el dos, el que promete más de lo que demostró ser después. ¿Cuál es el relato? Dice la parábola: un hombre tenía 2 hijos y una viña. Le dice al primero: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo: ve hoy a trabajar a mi viña. Lo mismo. Este contestó: sí. Claro que sí, Señor. Voy. Y no fue. Nuevamente Jesús preguntó a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los ancianos del pueblo, a la nación judía en general: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Contestaron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Obviamente, ¿sí?, esta enseñanza aplica al pueblo de Israel, ¿sí? Y cuando dice que de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios, es la oportunidad a los gentiles, a los pecadores, a los que no son judíos. Pero también quiero darle una aplicación de que si realmente nosotros tenemos fe, ¿sí?, y Dios tiene algo para nosotros, algo que hagamos, ¿sí?, que Él quiere hacer a través de nosotros, estamos en un momento de crisis y tenemos que decidir, tenemos que tener esa confianza que es de parte de Dios
y para gloria de Dios. En este caso, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros decimos sí y no vamos? Mas en cambio el primero dijo que no, pero se arrepintió, ¿sí? Y fue. Muchos por la hipocresía dicen sí y no sirven, no obedecen como el segundo hijo. Mis amados hermanos y amigos, qué importante es considerar esto, ¿sí? Porque muchas veces no damos ese paso de fe porque estamos en esa crisis donde nosotros nos guiamos por vista y no por fe, porque vemos las circunstancias adversas, circunstancias de enfermedad, circunstancias de economía, circunstancias propias de nuestra batalla espiritual, y en ese momento nos quedamos estancados, no damos ese paso de fe que nos da ese crecimiento de manera que podamos nosotros cumplir el propósito de Dios en nuestra vida al servirle y anunciar sus virtudes, al llevar la palabra a todo necesitado. Hace 2-3 días me enteré de una persona cercana a mi familia, prácticamente parte de mi familia, que se había quitado la vida. El fin de semana escuché un pleito entre padre con su hijo, como si fueran dos hombres, como una riña, y así te puedo enumerar infinidad de situaciones que estamos viviendo a nuestro alrededor. ¿Sabes? Si tú realmente tienes fe, ¿sí? Tienes que decidir obedecer al Señor. Esa es la verdadera fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces decimos, para Dios no hay nada imposible? Bien, aquí dice su palabra que sí hay un imposible, ¿sí? Que si nosotros no tenemos esa fe, no agradamos a Dios. Mas en cambio, cuando nos acercamos a Él, vamos a creer, ¿sí? Y Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? De los que le amamos. Cuán importante es, mi amado hermano y amigo, ¿sí? Que en esas circunstancias, en esa situación de crisis, de decisión, ¿sí? Des ese paso de fe y ames y sirvas al Señor con todo tu corazón. Si me permites, quiero compartirte a hombres de Dios en su palabra que estuvieron en momentos de crisis, y aunque ellos no entendían, ¿sí?, lo que Dios les mandaba hacer, ¿sí?, ellos aún lo hicieron. No veían claro, ¿sí?, mas en cambio obedecieron a Dios, y el resultado fue una tremenda victoria de parte de nuestro Dios. Quiero leerte en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y qué hermosa es la palabra de Dios. Quiero leerte este pasaje, ¿sí? Está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice el encabezado: Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor, y lo tenía en alta estima el rey, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, se refería a Eliseo, él lo sanaría de su lepra.
Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, no salió directamente él, sino un mensajero, y le dijo: escucha bien esto, pon mucha atención. ¿Estás pasando por alguna situación de enfermedad? Yo creo, porque lo dice la palabra, que Dios tiene el poder para sanar toda enfermedad, porque la sangre de Jesús tiene poder y Él quiere hacerlo, claro, respetando su soberanía. Por eso nos enseña su palabra que nuestra oración es: hágase su voluntad. Nuestra vida aquí en la tierra, no somos inmunes a enfermarnos. De hecho, ¿sí?, estamos solamente de paso. La muerte también incluso es parte de la vida, pero tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Esa es nuestra fe. Pero escucha esto, ¿sí? ¿Qué fue lo que le dijo el mensajero de Eliseo a Naamán, ¿sí?, para que fuera sanado de esa terrible enfermedad que se llama lepra? Dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y la reacción de Naamán es que se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará su lepra. Imagínate, ¿sí? Bueno, ¿qué no se ha dado cuenta quién soy yo? Yo esperaba que saliera y me recibiera con caravana, con alfombra roja. ¿Qué le pasa? ¿Cuántas veces nosotros actuamos así y no damos ese paso de fe? Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios, y no es por vista. No es por vista. Es la certeza de lo que se espera y la firme convicción de lo que no se ve. Y todavía refiere Naamán acerca de 2 ríos, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Aguas sucias, aguas lodosas. ¿Qué le pasa a Dios? A veces nosotros referimos esto. Y si me lavare en ellos, en Abana y Farfar, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Así reaccionamos nosotros. No buscamos a Dios. No tenemos tan siquiera la fe como una semillita de mostaza, porque no escudriñamos la palabra de Dios, porque no
la oímos, porque dejamos de congregarnos, como muchos lo tienen por costumbre. Mas en cambio, en el momento de necesidad, como en este caso, en el momento de enfermedad, reaccionamos enojados. Queremos que Dios nos atienda inmediatamente. Si fuera posible, o tal vez hasta alguien lo haya hecho, hasta tronarle los dedos a Dios. ¿Qué esperas, Dios, para sanarme? Pero qué importante tener fe. Y no por vista. Mira lo que hizo Naamán. Por influencia de sus criados, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? El versículo 14 dice que él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán. Qué tremendo es esto. Hay un video acerca de esto y pudiera, humanamente hablando, la carne de ser desesperante, o sea, ir y meterme al agua sucia una vez, salir y meterme otra vez y salir y otra vez y salir y otra vez durante 7 veces. Precisamente, ¿sí?, cuando hablamos de confianza es saber esperar en Dios. A veces mi esposa, cuando está con mi niña y hace por ahí algún berrinche, mi esposa dice: Dios mío, dame paciencia. Le digo: mira, amor, ¿sabes qué? Estás haciendo una oración y Dios no va a venir con una varita mágica y ¡ting!, y ya vas a tener paciencia. No, te va a poner en circunstancias difíciles para que desarrolles la paciencia, ¿sí? Hay que escudriñar la palabra, ¿sí? Hay que estudiar la palabra de Dios para que nuestra fe se aumente, ¿sí? También dice su palabra que la paciencia es fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo vamos a estar en el Espíritu Santo, permaneciendo en su palabra y en una comunión preciosa, íntima con nuestro Dios? Actuamos con desesperación, no sabemos esperar. Dice su palabra que él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, Eliseo. Y la 7ª vez que se sumergió a las aguas, tal vez sucias y revoltosas del río Jordán, ¿sí?, cuando salió, dice su palabra, que salió y se volvió su carne como la carne de un niño y quedó limpio. Qué hermosa y poderosa es la palabra de nuestro Dios. ¿La crees? Eso es fe. ¿Pero te imaginas? Quiero compartirte ahora otra situación preciosa de la palabra de nuestro Dios. Ya referimos acerca de la enfermedad. Ahora, esa batalla que vivimos día a día con nuestra carne, a veces con nuestros mismos hermanos, con nuestra
familia, con nuestros vecinos, y esa batalla espiritual. Luchamos con nuestras fuerzas cuando no podemos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra huestes, contra potestades espirituales de las tinieblas. Nosotros no podemos vencer, mas en Cristo somos más que vencedores. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Si Él está con nosotros, imagínate, ¿quién contra nosotros? En el capítulo 5 de Josué nos habla, y el capítulo 6, de la toma de Jericó, la tierra prometida. Pero me encanta y quiero compartirte desde el versículo 13 del capítulo 5 de Josué. Dice su palabra: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Estás de nuestro lado o estás contra nosotros? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Dice su palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hace unos días mi esposa y yo nos asustamos tanto porque nuestra niña se cayó de la camioneta de espaldas, estaba estacionado y se pegó en su cabecita, parte de su nuca en el cordón de la banqueta. Inmediatamente se le inflamó su cabecita y nos asustamos. Y ahí estábamos orando: Señor, no entiendo, Señor, me asusta, me preocupa, me angustia, ¿sí? Pero yo no te voy a decir por qué, Señor, sino para qué. Vamos al médico y nos dice: bueno, ya revisé la niña, no tuvo estos síntomas, ¿no? Le dijimos nosotros, y contestó: la niña no tiene nada más está inflamado, con una pomadita y unas gotitas para el posible dolor, pero la niña no tiene nada. Yo lo creo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí en esta palabra, ¿sí?, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. En el capítulo 6 dice que Jericó estaba cerrada, pero bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con todos sus varones de guerra. Pero mira lo que le dijo que hiciera: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Cómo, Señor? ¿Qué no es suficiente con extender tu mano y que se derriben las murallas? ¿Qué no puedes extender tu mano y que descienda fuego del cielo y los consuma y entramos así fácil y rápido? No. Rodearéis la ciudad durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas.
Durante 6 días vas a rodear la ciudad y el séptimo día lo vas a hacer 7 veces. No sé, tal vez algunos de los soldados de Israel, de los hombres del pueblo de Dios, se miraban entre sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le pasa a Dios? ¿Recuerdas que es lo que es fe? Y que fe no es por vista. Y que hay que dar ese paso de fe. Aunque no lo entendamos, tenemos que obedecer. Esa es la verdadera fe. Actuar. No por vista. Dice la palabra de Dios que así lo hicieron. Y entonces, dice el versículo 12, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Dice el versículo 15, y al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Hicieron como el Señor les había mandado. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios les dio la victoria. Qué tremenda, sí, y poderosa es la palabra de Dios. ¿Lo crees? Y por último, ya para terminar, ¿sí? Si tú estás en alguna situación económica, ¿sí? Y no te voy a hablar de prosperidad. No, claro que no. Pero hay situaciones también económicas que no entendemos. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros buscamos su reino, ¿sí? Él va a proveer para todas nuestras necesidades, no para todo lo que queremos. Dice su palabra, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pedazo de pan. Bien, las dos historias que compartimos son del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿quieres escuchar una del Nuevo Testamento? Dice en Mateo 17, capítulo 22, o más adelantito, el 24, ¿sí? Nos habla del pago del impuesto del templo. Escucha esto y prácticamente cerramos. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Todavía no le había dicho nada, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Era Pedro. ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Escucha, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallaréis un estatero, que equivale a 4 dracmas. 2 dracmas de Pedro y 2 de Jesús. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Espero haya quedado claro. Tal vez Pedro hubiera respondido: Señor, aquí Judas tiene suficiente para pagar el impuesto. O cómo reaccionamos nosotros en una situación económica que no entendemos. Inmediatamente vamos a pedir prestado, hacemos o tomamos decisiones
que Dios nos dice, espera, cree y confía en mí. Imagínate, Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que pesques, ábrele la boca y ahí está el dinero para pagar los impuestos. Oramos a Dios Padre, que esta palabra, Señor, influencie nuestras vidas para gloria de ti, para obedecerte y dar ese paso de fe. Señor, gracias en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.